infección, sino por ejemplo por el uso de la ropa muy apretada. El diagnóstico se va a establecer por un cultivo. Y bueno, como les dije, el tratamiento es un poquito variable porque ya no solo va a ser por la gravedad de la enfermedad, sino también va a ser por el grupo etario y además por la condición de la persona. En los adultos generalmente se receta aciclovir vía oral de 200 miligramos 5 veces al día, generalmente por 5 a 7 días. O también puede ser, en caso de que las tomas sean demasiadas con 5 días, se puede aumentar la dosis a 400 miligramos y solo tomarlo 3 veces al día. Ahora hay que tener en cuenta que van a haber dos tipos de manifestación de la enfermedad y es cómo se va a atacar. Puede ser supresiva para tratar de erradicarla y cuando la enfermedad ya se complicó. En este caso, pues está el fanciclovir de vía oral de 250 miligramos 2 veces al día, lo mismo por 5 o 7 días. Y el valaciclovir vía oral de 1 gramo que se da una vez al día. En la grave, pues está el aciclovir intravenoso de 5 a 10 miligramos por kilogramo cada 8 horas. Esto ya es cuando el paciente se ha complicado. Y bueno, tenemos el neonatal. En el neonatal se puede recetar el aciclovir intravenoso de 30 miligramos por kilogramo 3 veces al día. O, bueno, y un medicamento complementario, pues es la trifluoridina de vía oftálmica cada 2 horas. Esto va a ser para los neonatos con conjuntivitis. En el embarazo no es recomendado ya que la medicación no es curativa, sino que no es preventiva, sino que se enfoca a tratar la sintomatología de la enfermedad y en algunos casos ha demostrado que podría causar uropatía obstructiva. Y bueno, eso es todo por él. Personalmente es una enfermedad cortita. Sí. A ver, ¿hay alguna pregunta o duda? Debido a esto. Bueno, vamos a ver después si es cierto. Vamos a continuar con VIH. Sí, buenos días, doctor. En un momento pongo la presentación. Sí. ¿Ya se ve la presentación? Sí, ya lo estamos viendo. Nada más ponle modo de presentación, por favor. Sí. Ok. Bueno, pues vamos a empezar. Le voy a exponer el virus de la inmunodeficiencia humana.
Y bueno, vamos a empezar un poco con la historia. Nos cuenta el Kumate. Y es uno de los A ver, antes de principales. que empieces con la historia, ¿viste la Sí, película? sí. ¿Sí la viste? ¿Perdón? ¿Viste la película que les encargué que vean? Ah, yo no la vi, doctor, disculpe. No me dio chance. ¿Alguien la vio? Nadie. Adelante. Sí, doctor. ¿Quién Sí, más? Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Jimena. Sí, ¿La vio Jimena? sí, doctor. ¿De qué trata la película, Jimena? Pues a inicio es la historia de una enfermedad que no se sabía qué era, que pues después terminó siendo el síndrome de inmunodeficiencia humana. Y pues Perfecto. todo el proceso de averiguar qué virus es, de una nueva enfermedad que no saben ni qué es, ni cómo se contagia, ni cómo se trata. Perfecto. Después hablaremos de eso entonces. Es la historia de cómo se diagnosticó el VIH, de qué fue todo lo que pasó, algo parecido a lo que estamos viviendo ahora, y de quiénes fueron los actores, ¿sí? Que acabaron además en un premio Nobel, ¿no? De eso trata la película. Muy bien, pues hay que verla porque es una tarea que van a tener que hacer. Adelante. Ok. Bueno, pues es uno de los principales problemas de salud pública y ocupa de las primeras causas de mortalidad en todo el mundo. Gracias a los avances biomédicos realizados en esta última época, se ha cambiado la visión de esta enfermedad, que se considera no mortal, y gracias a los tratamientos permite la sobrevida de los pacientes, que pueden ser llevados como A una ver, enfermedad. Luis Ángel, se oye raro a ver, tu voz, ve qué está pasando allá. ¿Cómo se escucha? Ahora sí. ¿Se escucha bien? Ya mejoró. Ok. Y bueno, gracias a los avances biomédicos realizados en esta última época, se ha cambiado la visión de una enfermedad que permite una mayor esperanza de vida en los pacientes. El síndrome fue identificado por primera vez en Nueva York, en Los Ángeles y en San Francisco, cuando los médicos de estas ciudades comenzaron a ver hombres jóvenes homosexuales con neumonía por neumocitis carini, ahora conocida como neumocitis Hirovechi, y y sarcoma de Kaposi, enfermedades inusuales en adultos jóvenes no inmunodeficientes. Se recibieron informes similares en individuos que eran usuarios de drogas inyectables. Todos estos individuos compartían una profunda inmunodeficiencia, teniendo en común la depresión de linfocitos linfocitos CD4 positivos o T cooperadores. Posteriormente se reportaron casos similares en personas que recibían transfusiones sanguíneas. Personas hemofílicas principalmente eran las que necesitaban estas transfusiones. Y bueno, este virus fue aislado por primera vez en Francia por Francesc Barré-Sinoussi en el laboratorio de Luc Montagnier, denominado como un virus asociado a linfadenopatía. Se llamó así porque se encontró en ganglios de un paciente que tenía una linfadenopatía, y pues se le dio ese nombre de primera instancia. Posteriormente, el Comité Internacional de Taxonomía de Virus decidió como designación definitiva la de virus de inmunodeficiencia humana en 1986. Existen datos clínicos de 1950, que entre 1950 y 1960, que describen de manera consistente lo que desde 1981 se conoce como el síndrome de inmunodeficiencia humana, lo que nos puede decir que este virus está
entre la humanidad desde hace años, antes de su descubrimiento. Y bueno, el virus pertenece a la familia de los retrovirus por su peculiar forma de replicarse. Pertenece al género de los lentivirus por su lento periodo de incubación. Es un virus con ARN de doble hélice. Posee la enzima polimerasa transcriptasa inversa que transcribe el ARN a ADN para poder insertarse en el genoma de la célula huésped. El virus tiene una morfología que es esférica con un centro cónico compuesto por la cápside, en cuyo interior se encuentra el material genético compuesto por ARN. Existen dos tipos. El tipo 1 es el más frecuente y es el que está más distribuido en todo el mundo. El tipo 2 se localiza principalmente en África subsahariana y la India. Y bueno, en el tipo 1 existen tres grupos, el M, el O y el N. El más frecuente es el M y causante de la pandemia global. El subtipo de grupo M se puede dividir con letras del abecedario de la A a la K. El subtipo E es recombinante al igual que el subtipo I. El subtipo B predomina en regiones geográficas donde las vías de transmisión son principalmente a través del contacto homosexual y de uso de drogas intravenosas. Es más frecuente en América del Norte, América del Sur, Europa y Australia. Los tipos no B, como el C y el E, predominan en regiones donde prevalece la transmisión heterosexual. El tipo 2 es antigénicamente distinto al 1 y tiene diferencias en las glucoproteínas de su envoltura. Carece del gen BPU, que suele estar presente en el tipo 1, y posee el BPX. Bueno, hablando de epidemiología, según la ONU-SIDA, hasta diciembre de 2020 existían 37,6 millones de personas viviendo en el mundo con VIH. De estas, 27,4 tuvieron acceso a terapia en 2020. Y 1,5 millones contrajeron la infección ese mismo año. También fallecieron 690.000 personas a causa de la enfermedad. En niños ha habido un progreso dramático en la detección. El acceso de mujeres embarazadas con medicamentos antirretrovirales evita que la mayoría de las infecciones se transmitan a los recién nacidos. Y la terapia antirretroviral sigue siendo de un poco acceso en los países en vías de desarrollo. Bueno, la situación en México. México ocupa el segundo lugar en América Latina en cuanto al número de infecciones. En cuanto a prevalencia, ocupa el 17. De acuerdo a los datos publicados por el Registro Nacional de Casos de SIDA, CENSIDA, hasta marzo de 2020, existen 315.177 casos diagnosticados y notificados. De estos, 81,2% son hombres y 18,8% son mujeres. En la prevalencia de esos casos, las mujeres transgénero corresponden al 20% de todos. Hombres que tienen sexo con otros hombres corresponden al 17%. Hombres trabajadores sexuales el 18,2%. Personas usuarias de drogas inyectables pertenecen al 5,8%. Y bueno, hablando de la transmisión, los factores que intervienen son el tipo de contacto con líquidos corporales procedentes del paciente infectado, la cantidad de virus y su infectividad en el huésped. Y bueno, también depende de qué tipo de fluido, cuánto fluido, si el paciente recibe el tratamiento. Las rutas de transmisión son la sexual, que es la más frecuente, el contacto parenteral con líquidos corporales contaminados, por ejemplo, una transfusión o un trasplante, que también es raro, y la transmisión perinatal madre-hijo. Y bueno, hablando de la transmisión por sangre y líquidos, como ya había comentado, depende del tipo de virus, cantidad
a qué célula está asociado, la etapa de infección de la persona, entre otras. Los líquidos corporales que se consideran altamente infecciosos son la sangre, el semen, la secreción por fluido y la secreción por fluido vaginal. Los que son potencialmente infecciosos son el líquido pleural, sinovial, pericárdico, peritoneal, amniótico y la leche materna. Los no infecciosos, a menos que estos incluyan sangre, son las heces, orina, lágrimas, saliva, sudor, esputo o vómito. Hablando de la transmisión sexual, existen factores que aumentan el riesgo y factores que lo disminuyen. El tener enfermedades de transmisión sexual, el estar en la etapa aguda de la enfermedad o avanzada, que esos incluyen una carga viral alta, pues hay un riesgo mucho mayor para que esa sea transmitida. El tener terapia antirretroviral, el usar condón como protección, el tratamiento y el condón y la circuncisión masculina disminuyen el riesgo en 96, 89, 99 y 60% respectivamente. El mayor riesgo de esas prácticas corresponde a la relación sexual anal receptiva, aproximadamente 1.20% de riesgo por cada contacto. Otras prácticas que son menos riesgosas son la anal insertiva, vaginal receptiva y la vaginal insertiva. El sexo oral receptivo o insertivo son actividades de bajo riesgo y no se sabe o no se tiene datos acerca de actividades como morder, escupir, lanzar fluidos corporales o compartir juguetes sexuales. Hablando de transmisión de madre a hijo, en algunos casos la infección tiene lugar en una etapa temprana de la gestación, que es la transmisión dentro del útero. También se puede dar por exposición a sangre materna o secreciones genitales infectadas y también infección por lactancia materna. Se puede tener la prevención, que es la profilaxis con antirretrovirales durante el embarazo y el parto. También la cesárea programada en mujeres infectadas con una carga viral del virus por inmunodeficiencia humana 1, que es mayor a 1000 copias hasta la semana 38 de gestación, antes de que se haya desencadenado el parto y antes de que se presente ruptura. La realización de cesárea con una mujer con estas condiciones, pues se considera de prevención. En muchos países en vías de desarrollo no se recomienda la suspensión de la lactancia materna porque los beneficios superan a los riesgos. México es una excepción en donde sí se recomienda suspender la lactancia materna, aunque las guías de práctica clínica cambian constantemente. Muchas veces se puede ver que sí se recomienda, otras que no. Supongo que hay una controversia en esa parte, pero bueno, el Comate decía que, no, que la recomendación es suspenderlo, por lo menos aquí en México. Y bueno, a ver, detente, ya, detente, después regresamos. Después regresamos aquí contigo, Luis Ángel. Voy a ver si se puede pasar este video. Si no lo escuchan, por favor, me avisan. Sí. ok. ¿Escuchan? No, doctor, No no. se escucha, doctor. A ver, voy a salirme de la reunión. No, no, vuelvo a entrar. Permítanme.
target of antiretroviral drugs. Step 1 is the infection of a suitable host cell, such as a CD4 positive T lymphocyte. Entry of HIV into the cell requires the presence of the cell surface. CD4 receptors and co-receptors, such as CCR5 or CXCR4. These receptors interact with protein complexes, which are embedded in the viral envelope. These complexes are composed of two glycoproteins, an extracellular GP120 and a transmembrane GP41. When HIV approaches a target cell, GP120 binds to the CD4 receptors. This process is termed attachment. Reverse transcriptase begins the reverse transcription of viral RNA. It has two catalytic domains. Step 1 is the infection of targeting HIV replication. The replication of HIV-1 is a multi-stage process. Each step is crucial to successful replication and is therefore a potential target of antiretroviral drugs. Step 1 is the infection of a suitable host cell, such as a CD4 positive T lymphocyte. Entry of HIV into the cell requires the presence of certain receptors on the cell surface. CD4 receptors and co-receptors, such as CCR5 or CXCR4. These receptors interact with protein complexes, which are embedded in the viral envelope. These complexes are composed of two glycoproteins, an extracellular GP120 and a transmembrane GP41. When HIV approaches a target cell, GP120 binds to the CD4 receptors. This process is termed attachment. It promotes further binding to a co-receptor. Co-receptor binding results in a conformational change in GP120. This allows GP41 to unfold and insert its hydrophobic terminus into the cell membrane. GP41 then folds back on itself. This draws the virus towards the cell and facilitates the fusion of their membranes. The viral nucleocapsid enters the host cell and breaks open, releasing two viral RNA strands and three essential replication enzymes: integrase, protease, and reverse transcriptase. Reverse transcriptase begins the reverse transcription of viral RNA. It has two catalytic domains: the ribonuclease H active site and the polymerase active site. Here, single-stranded viral RNA is transcribed into an RNA-DNA double helix. Ribonuclease H breaks down the RNA. The polymerase then completes the remaining DNA strand to form a DNA double helix. Now, integrase goes into action. It cleaves a dinucleotide from each 3' end of the DNA, creating two sticky ends. Integrase then transfers the DNA into the cell nucleus and facilitates its integration into the host cell genome. The host cell genome now contains the genetic information of HIV. Activation of the cell induces transcription of proviral DNA into messenger RNA. The viral messenger RNA migrates into the cytoplasm, where building blocks for a new virus are synthesized. Some of them have to be processed by the viral protease. Protease cleaves longer proteins into smaller core proteins. This step is crucial to create an infectious virus. Two viral RNA strands and the replication enzymes then come together and core proteins assemble around them, forming the capsid.
This immature viral particle leaves the cell, acquiring a new envelope of host and viral proteins. The virus matures and becomes ready to infect other cells. HIV replicates billions of times per day, destroying the host's immune cells and eventually causing disease progression. Drugs which interfere with the key steps of viral replication can stop this fatal process. Entry into the host cell can be blocked by fusion inhibitors, for example. Inhibition of reverse transcriptase by nucleoside inhibitors or by non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors is part of standard antiretroviral regimens. The action of integrase can be blocked. Protease inhibitors are also part of standard antiretroviral therapy. Each blocked step in viral replication is a step towards better control of HIV disease. Muy bien. Pues este video está aquí en el material para la clase, ¿sí? Aquí donde dice, donde está mi carpeta, donde están los archivos, material para la clase, videos, y aquí está. Lo pueden ustedes volver a ver si es necesario. Adelante, Luis Ángel. ¿Ya se ve la presentación? ¿Ya la vemos? Ok. Bueno, pues como acabamos de ver la patogénesis, la entrada del virus a las células se da mediante la interacción del receptor CD4 y la glucoproteína 120. Como vimos, esta unión da lugar a un cambio de conformación que permite la unión de GP120 al receptor. Posteriormente, la membrana viral se fusiona con la célula, en este caso el linfocito. La cápside en la que están contenido material genético y las proteasas se introducen al citoplasma para ejercer su función. Ahí se libera el ARN y las enzimas virales. La polimerasa transcriptasa inversa inicia la transcripción inversa de ARN a ADN. El ADN es transportado al núcleo e integrado como ADN proviral gracias a la integrasa, como vimos en el video. Y una vez que se activa la célula, pues induce la transcripción de material genético viral. Y como pues vimos, el objetivo importante de este virus son los linfocitos TCD4. Y bueno, una vez que ya se ha unido el ADN y ya se ha activado, se produce ARN mensajero, cuya magnitud de producción depende de la expresión de genes reguladores del VIH. Se codifican proteínas virales, se forma la cápside viral y su salida a través de la membrana. De la membrana, el virus obtiene glucoproteínas de envoltura y de superficie. Los virus maduros se liberan para infectar otras nuevas células, que es otra forma de transmisión de célula a célula. También se infectan otras células que expresan receptores CD4 y receptores de quimiosinas como monocitos, macrófagos, CD4 en reposo y células dendríticas. Células que pueden ser infectadas a pesar de carecer de receptores CD4 son los astrocitos y las células epiteliales renales. Para que se produzca la transmisión de VIH a través de las mucosas, son necesarias
proteínas del huésped que interactúan con el virus. Ejemplo, son los receptores de quimiosinas, como vimos en el video. De hecho, esos receptores que mencionan en el video son los que infectan, son la vía en la que infectan a las células que no tienen receptores CD4. Una vez transmitido el virus, se produce una rápida replicación del VIH y posteriormente una prominente inducción de citoquinas y quimiosinas inflamatorias. La cantidad de VIH se eleva en forma importante durante varias semanas mientras se produce una disminución progresiva de las células T, tanto por destrucción como apoptosis y pérdida de función efectora. Se llega a un punto de balance en el que los linfocitos T y las células infectadas, es decir, las células sanas e infectadas, están en un relativo balance y se entra en un periodo de 7 a 10 años en promedio en el que el paciente permanece asintomático. Este periodo se reconoce como steady state y este está regulado de forma relevante por la respuesta inmune, especialmente la respuesta inmune innata. La actividad anti-VIH aparece en etapas tempranas y destruye las células infectadas. La actividad citotóxica contra el VIH ejerce una presión selectiva. Esto quiere decir que fomenta la aparición de mutaciones al virus que a menudo favorecen el escape viral, la aparición de nuevos virus con un genoma más resistente. Y la respuesta innata es mediada principalmente por los natural killers. Los anticuerpos neutralizantes aparecen aproximadamente 3 meses después, que estos no otorgan un beneficio para la enfermedad porque también ejercen mutaciones, o sea, ejercen presión sobre el virus que generan mutaciones y una mayor resistencia. Cuando termines no le cambies. No, regrésale. Nada más una pregunta para todos. ¿Qué quiere decir steady state? O steady state. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo entendió? No hay que saberlo, hay que entenderlo. ¿Qué quiere decir? Pues como dice ahí, o sea que la carga viral llega a un equilibrio, porque al inicio pues sí hay un aumento grande de la carga viral y luego se queda como en pausa. O sea, entonces eso, la traducción sería el estado estable de la enfermedad. Eso es lo que quiere decir eso que está subrayado en amarillo, el estado estable. Bien, yo quiero que noten una similitud con el tema de la clase anterior, que fue sífilis, guardadas las proporciones en las similitudes, ¿no? Cuando vimos sífilis, habíamos visto que es una enfermedad que tiene una fase aguda, una fase de latencia y luego una fase crónica, ¿sí? Pues en este caso es igual. Tiene una fase aguda, tiene una fase de latencia muy grande y luego tiene una fase muy crónica que depende, esa fase crónica en este caso, depende del desgaste del sistema inmunológico. También vimos otra cosa que era muy importante para el diagnóstico. Y si, Luis Ángel, si quitas el modo de presentación para que me puedas poner en amarillo eso que dice que aproximadamente 3 meses después aparecen los anticuerpos neutralizantes. Para que lo pongas en amarillo, por favor. ¿Sí? No la hubieses quitado, no la hubieses puesto en modo de edición para que la marques. ¿Por qué es importante ese punto? Pues como cuando vimos en sífilis, ¿sí? En las fases tempranas de la enfermedad, antes de 2 meses, antes de 3 meses, pues el diagnóstico no lo podemos hacer a través de las pruebas serológicas. Entonces, el pedir pruebas serológicas para el diagnóstico pues requiere que nosotros entendamos el escenario en el que está el paciente en ese momento. Y con base a eso, pues vamos a interpretar el resultado. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Sí?
Claro, existen otras pruebas que nos permiten que en esa ventana inmunológica, que seguramente nos hablará Luis Ángel después cuando veamos el diagnóstico, nos permite hacer el diagnóstico, pero hay que saberlo, ¿no? Por ejemplo, voy a poner coronavirus o voy a poner dengue, ¿no? Cuando veamos dengue, vamos a ver que en la primera semana de la enfermedad, el diagnóstico lo debemos hacer con PCR. Y después de la primera semana, pues el diagnóstico pues lo hacemos con pruebas serológicas. Porque conforme se va alejando el tiempo de la enfermedad, el virus se va aclarando y ya cuesta más trabajo de ponerlo en evidencia por PCR y empieza a haber la respuesta inmunológica y es a través de esta que hacemos el diagnóstico indirecto. Entonces estos son los dos puntos importantes acá. ¿Sí? Ustedes entonces ya vieron el video, ya oyeron lo que nos dijo Luis Ángel, que es una enfermedad que en la fase aguda puede tener un cuadro clínico agudo que remite, como pasa con la sífilis. Entran en un periodo de latencia, y en el periodo de latencia pues tenemos estas dos situaciones, el set point, el estado estable, luego el desgaste inmunológico y luego la aparición del SIDA, ¿no? Adelante, Luis Ángel. Ok. Y bueno, pasa una depresión de las células T CD4. Principalmente son eliminadas por la infección directa, el efecto de la activación del sistema inmune, formación de sincitia, envejecimiento celular y apoptosis. Hay un aumento de la destrucción y disminución de la producción. Este efecto aumenta la activación del sistema inmunológico y la inflamación crónica. Y sobre todo, hay una depresión masiva de las células CD4 que están en el tracto gastrointestinal, que son cruciales para la defensa bacteriana, y esto provoca un aumento pues, de la translocación bacteriana y aumento también de citoquinas que promueven la inflamación. Y esto empeora más la condición del paciente. Y bueno, manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas tienen una gran variedad que van desde infecciones concomitantes y desarrollo de cáncer. Las enfermedades denominadas que entran en la definición del síndrome de inmunodeficiencia humana ocurren en etapas avanzadas. Esto ocurre por graves alteraciones inmunológicas y que no pueden controlar las infecciones oportunistas o neoplasias malignas. Cuando se tiene un recuento bajo del CD4, aumenta la cantidad de infecciones o infecciones oportunistas. En niños depende de la vía de adquisición los síntomas, que pueden ser muy inespecíficos, que van desde la linfadenopatía, hepatosplenomegalia, candidiasis oral, bajo peso, diarrea, dermatitis, fiebre, etc. En el periodo perinatal, el intervalo de la infección e inicio de síntomas es corto. Y en la transfusión, en pacientes que han sido transfundidos, el intervalo es más largo. Y en general, en los niños, el periodo de incubación es mucho más reducido que los adultos. Y las infecciones bacterianas graves y recurrentes son más frecuentes que en los niños. Otras son más infrecuentes que en adultos, como el sarcoma o neoplasias. Son menos infrecuentes en niños. Pero el diagnóstico se basa en la sospecha de infección. A ver, detente tantito ya. A ver, vamos a dejar un ratito. Regrésate a la anterior. Entonces estamos viendo aquí que las manifestaciones clínicas de la enfermedad en realidad no son las manifestaciones clínicas de la enfermedad en esta fase. ¿Sí? En esta fase está hablando Luis Ángel, ¿sí? En esta fase las manifestaciones clínicas de la enfermedad pues básicamente son dadas por la presencia de agentes infecciosos que se agregan a la enfermedad, porque lo que pasa aquí es que
ya hay una deficiencia inmunológica adquirida, o sea, una deficiencia inmune adquirida, y el cuadro clínico y la clasificación de la enfermedad pues depende de esta oportunidad que tienen otros agentes infecciosos, ¿sí? Y de la presencia de cáncer, de algunos cánceres, lo que da el cuadro clínico, ¿sí? La pregunta es si tendríamos que llegar a este lugar para sospechar la enfermedad o para diagnosticarla, Luis Ángel. Pues se puede realizar el diagnóstico oportuno en personas que presentan factores de riesgo. Por Ajá, ejemplo, como, ¿y cómo lo vamos a saber, Luis Ángel? Si tiene factores de riesgo. pues, Ajá. pues mediante pues Mediante el interrogatorio. sí, el interrogatorio clínico. ¿Y tú crees que cuando nos preguntan esas cosas que no queremos que se sepan, si estamos clínicamente sanos, les vamos a ir a ventanear? Pues imagino que la mayoría no. La mayoría no, por no decir todos. A ver, dime un número, Luis Ángel. 23. Vamos a ver quién es. ¿Quién es el número 23 de la lista? Hay 5 gentes que no están en la clase, ¿eh? Vamos a ver. Atala. Atala está por ahí. Casi no le escucho a Atala. A ver, súbale. Escucho muy poco. Necesito que le suba un poco a su volumen porque necesitamos oír a Tala. ¿Hable? Hola. A ver, acérquese un poquitito más al micrófono, Atala. Hola. A ver, vamos a hacer la lucha. Bueno, todos lo van a ver, pero a ver, Atala. Ya está viendo lo que estoy proyectando, Atala. Atala. Síndrome retroviral agudo. Exactamente. Entonces lea, ya todos pueden ir acompañando a Atala en la lectura, por favor. Sí, este artículo ya se los pegué ahí en el chat. Sí, porque Luis Ángel, que además es lo que está en el libro, ¿eh? No es culpa de Luis Ángel, pero para eso yo estoy aquí, para guiarles, ¿no? Antes de la etapa de inmunodeficiencia, tenemos, además de los factores de riesgo, como nos dice Luis Ángel, que nos obliga a buscar la enfermedad durante el embarazo sin factores de riesgo, o en la gente con factores de riesgo, pues cotidianamente hay que estarle buscando no solo esta enfermedad sexualmente transmitida, sino otras también. Acuérdense que cuando ya vimos las anteriores, yo les he insistido así una tras otra, que cuando topamos con una enfermedad sexualmente transmitida es una obligación buscar otras porque van de la mano, van agarradas, comparten factores de riesgo. Y esta, inevitablemente la tenemos que buscar, aunque nos vaya a consultar el paciente por un pellizco, porque el paciente nos dice que tuvo un pellizco de cierre por allá donde no lo quisiera tener. Siempre hay que ir un paso adelante de lo que pudiera tener el paciente. Entonces, además de hacer la pesquisa con base a factores de riesgo, que a veces es muy difícil porque no nos dicen, ¿sí? Hay que hacer la pesquisa con base a una patología o un cuadro clínico que se puede presentar en la fase aguda de la enfermedad. Y digo que se puede, no que se presenta, que se puede. Porque si se presenta, hay que hacerlo conducente, con los estudios conducentes, para intentar hacer el diagnóstico. Y si se nos pasa, ¿sí? Probablemente perdamos la única oportunidad que teníamos para hacer el diagnóstico antes de que llegue a su etapa de SIDA 10 años después, ¿no? Entonces, este artículo ya lo tienen allá, vamos a leer algún pedacito nada más.
Sí, le voy a pedir a Tala que lo lea despacito, calmadito y fuerte para que oigamos qué es esto que se llama síndrome retroviral agudo, ¿sí? Causado por el virus de la inmunodeficiencia adquirida. Adelante, Tala. Síndrome retroviral agudo. La enfermedad similar a la mononucleosis es la manifestación inicial de la infección por el VIH en la mitad o en los 2/3 de las personas recientemente infectadas. Cooper y colaboradores describieron este síndrome por primera vez en 1985 como un síndrome similar a la mononucleosis en 15 de 12 varones que se convirtieron Sí. presentando anticuerpos frente al VIH. En el siguiente estudio de seguimiento, 36 de 39 varones homosexuales, 92%, con infección reciente por VIH, padecieron una enfermedad que recordaba al síndrome retroviral agudo durante el tiempo que las pruebas demostraban seroconversión. Sin embargo, también se reportó un síndrome igual a la mononucleosis en un 40% del grupo control seronegativo. En personas con el VIH infectadas vía parenteral, profesionales sanitarios expuestos a la inoculación accidental incluidos, también han descrito cuadros similares a este síndrome. Deténgase tantito. Bien, más adelantito, ya en el bloque que viene de enfermedades sistémicas, vamos a ver la enfermedad llamada mononucleosis infecciosa, ¿sí? Que es causada por el virus del Epstein-Barr, que es un virus que es de la familia de los herpeviridae, que causan herpes simple, varicela zoster y otras enfermedades, ¿sí? Entonces vamos a ver allá que existen otros virus, ¿sí? Que nos dan un cuadro clínico similar al de la mononucleosis infecciosa. Decimos que la enfermedad se llama mononucleosis infecciosa cuando aseguramos que el agente etiológico es el virus del Epstein-Barr, ¿sí? Pero como hay otros agentes que lo pueden causar, entre ellos el virus de la rubiola, el citomegalovirus y toxoplasmosis, cuando vemos el tema lo tratamos como síndrome, ¿sí? Y le ponemos el nombre correcto cuando tenemos los resultados que nos apoyan para una u otra cosa. Entonces es muy importante que ubiquemos que cuando a un paciente le diagnosticamos síndrome de mononucleosis infecciosa, antes de decir tiene la enfermedad del beso, tiene mononucleosis infecciosa porque es por el virus del Epstein-Barr, tenemos que hacer una búsqueda de la causa etiológica, de las cuales la más importante es esta, porque quitando esta, las otras casi evolucionan hacia la curación, excepto esta. Entonces es muy importante que lo que nos está diciendo aquí en su lectura a Tala, que el 90% de los pacientes con infección aguda presentan un síndrome de mononucleosis infecciosa que seguramente antes del conocimiento de esto la diagnosticaban como eso, como mononucleosis infecciosa, pero en realidad lo que era un síndrome retroviral agudo. Entonces esta es la primera oportunidad clínica que tenemos para hacer el diagnóstico y si se nos pasa, pues ya nos va a ir el paciente mucho más allá de 10 años. Sígale, Tala. A ver, lea un pedacito más. Aquí donde dice, desde aquí. En general, es probable que este síndrome se encuentre infranotificado o infradiagnosticado, como se puso de manifiesto en 2 series de pacientes en los que en un primer momento se pensó que no tenían infección por el VIH. Sígale. Las características clínicas del síndrome retroviral agudo son inespecíficas y variables. El inicio de la enfermedad es entre 1 y 6 semanas tras la exposición al virus, pero tiene un máximo a las 3 semanas.
Reiteramos los síntomas más frecuentes: fiebre, sudoración, malestar general, mialgias, anorexia, náuseas, diarrea y faringitis no exudativa. Muchos pacientes notifican la presencia de cefalea, fotofobia y meningismo. 2/3 de ellos pueden tener exantema troncular, susceptibilidad de ser maculopapular, similar a la roceola o urticariforme. Las biopsias cutáneas son inespecíficas, con infiltrados linfocíticos perivasculares e infiltrados de células mononucleares en la dermis. Una mayoría de enfermos presenta síntomas neurológicos, además de meningitis linfocitaria, entre las que se encuentran la encefalitis, neuropatía periférica, polineuropatía ascendente, síndrome de Guillain-Barré. Síguele con la exploración física. Aquí. La exploración física revela a menudo la presencia de linfopatía cervical, occipital o axilar, exantema o, con menos frecuencia, hepatoesplenomegalia. En algunos casos aparecen ulceraciones aftosas en la boca que pueden afectar al esófago. Asimismo, se ha señalado la presencia de candidiasis esofágica durante la seroconversión. Por lo general, sus síntomas se resuelven entre 10 a 15 días. Entonces aquí ya nos acaban de decir una cosa importante. Si no la sospechamos, ¿sí?, o le damos cualquier otro tipo de tratamiento, vamos a querer inclusive que lo curamos, porque se resuelve, este cuadro clínico se resuelve solo, para entrar en una fase de latencia prolongada. Claro, ese síndrome también puede aparecer después, cuando ya el paciente ya empezó a tener inmunodeficiencia, porque aquí lo dice claramente que en algunos pacientes, ¿sí?, ¿sí?, ya cuando hay una caída importante del CD4, pueden tener ya infecciones agregadas como neumocistosis, meningitis criptococócica, candidiasis, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está presentando entonces, en este caso, en el momento en que ya hay una depresión de los CD4. Pero habitualmente lo que vemos es que se presenta muy al principio de la enfermedad, ¿sí?, y remite espontáneamente. Entonces, más aquí adelantito, vamos a ver qué tiene más acá. Aquí léale, por favor, Atala. La evaluación de los pacientes que presentan la enfermedad compatible con síndrome retroviral agudo debe incluir una historia detallada y cuidadosa a fin de detectar factores de riesgo y pruebas de laboratorio para descartar la presencia de mononucleosis, sífilis. El tratamiento de la infección aguda puede disminuir la carga viral y estimular la respuesta del CD4 y CD8 específicos de VIH, pero su instauración es controvertida y en la actualidad se deja para algunos pacientes. En algunos grupos de pacientes, enfermedades sintomáticas, se ve compromiso neurológico y coinfección con hepatitis. Aquí, léanos estos 3 puntos. El manejo de la infección aguda. El cuidado médico tiene 3 responsabilidades con respecto a la infección aguda. La detección. Los test de 4 generación tienen la capacidad... De cuarta generación. De cuarta generación tienen la capacidad de detectar fases tempranas de la infección aguda, y las estructuras establecidas de pesquisa y retención permitirían una rápida asociación con los servicios de salud de aquellos que sean detectados. Igualmente importante es la consejería, que se debe ofrecer lo más posible en orden a reducir la gran diseminación, debido a que estos pacientes son potencialmente muy infectantes por su alto nivel de carga viral. 2. Prevención secundaria. Es fundamental, aunque es muy difícil llegar a la notificación de
partners sexuales como medio de prevención secundaria para así someterlos a profilaxis post-exposición con terapia antirretroviral. Inicio de la terapia antirretroviral si se considera apropiado. La terapia antirretroviral puede ser utilizada para suprimir la replicación viral en orden a reducir la transmisión de VIH. La última función. Bueno, la última. La última función de la terapia en fase aguda aún es clara, a excepción de algunas poblaciones determinadas. Entonces vean la relevancia de poder conocer, de tener en cuenta este conocimiento, porque esas son las tres cosas que nos permite, ¿sí?, que nos permitiría hacer: detección oportuna, prevención de casos secundarios, y bueno, dependiendo de cómo esté el momento o el estado del tratamiento de la enfermedad que ha ido y venido de un lado a otro, pues es el inicio de la terapia antirretroviral. Es muy importante que ubiquemos esto, porque para ustedes quizá lo más importante es saber esto que saber lo otro, que es verdaderamente complicado el tratamiento de la inmunodeficiencia, y cuando el paciente ya está en inmunodeficiencia, pues casi cualquiera puede hacer el diagnóstico, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos años, bueno, unos muchos años, yo visité con mi hija un albergue que estaba ahí por la salida a Cauquel, un albergue de enfermos por VIH. Fui a ver un paciente y llevé a mi hija. Y mi hija se quedó impresionada de lo que vio allá. Y prácticamente cuando veía a una persona en las condiciones de las que vio allá en el albergue, decía, me preguntaba, papá, ¿y este enfermo que estás viendo tiene lo mismo que tenían aquellos del albergue? O sea, quedó marcada con lo que vio ahí en el albergue. Y tendría en ese entonces como 7, 8 años. ¿Sí? Imagínense nada más, pues para un médico pues es todavía mucho más fácil. Cuando tienes cierto grado de entrenamiento y contacto con la enfermedad, pues cuando están en la fase de inmunosupresión, pues uno diría casi para qué, ¿no? Aunque sí hay mucho que hacer, ¿no? Pero quizá en este momento el síndrome es el momento más importante. Aquí el artículo tiene una tablita, vean ustedes, aquí está, son los signos y síntomas, ¿sí?, más frecuentes que se pueden encontrar en el síndrome retroviral agudo, con sus porcentajes, ¿no? Es un síndrome de mononucleosis. Ahí tienen ahí la referencia para que la descarguen y con calmita lo lean, ¿sí? Nos habla también, creo que algo del tratamiento por acá, pero eso ya no lo vamos a ver. Lea nada más para terminar, Atala, por favor, la síntesis. Síntesis. Se define como infección aguda la presencia de altos niveles de RNA viral sí, en plasma en presencia de un test de ELISA negativo y o Western blot negativos o indeterminados. Dentro de estos primeros días de la adquisición del VIH ocurre una enfermedad transitoria, a veces sintomática, asociada a altos niveles de replicación del virus y a una rápida caída de los linfocitos TCD4. La rápida expansión del VIH primero es en el GAL y luego sistemáticamente, junto con este fuerte aumento. Sientes que no había hablado. O la rápida expansión del VIH, primero en el GAL y luego sistemáticamente, junto con este fuerte aumento de la RNA viral en el plasma, es clínicamente importante, ya que es coincidente la destrucción irreversible de los reservorios de las células T helper. Por otro lado, estos altos niveles de carga viral hacen al sujeto más infectante, ya que en las etapas posteriores lo que se traduce en un problema importante de salud pública, ya que habitualmente la infección aguda es de difícil diagnóstico y por tanto con menores posibilidades de información y profilaxis. En el futuro, las proyecciones y tendencias van al desarrollo de técnicas de laboratorio para diagnóstico precoz y continuar con estudios clínicos para decidir el momento de inicio de tratamiento en esta etapa. Muy bien, entonces en esta síntesis, ¿sí?, lo que quieren decir es que este síndrome retroviral agudo ocurre en las etapas tempranas de la infección, se caracteriza por datos clínicos
similares a los de la mononucleosis infecciosa, que es acompañado de una inmunodeficiencia transitoria, ¿sí?, por la réplica viral y la destrucción importante de los CD4, y que esta inmunodeficiencia transitoria inicial puede llevarnos a tener en este momento infecciones oportunistas. Pero como ya lo vimos después en las diapositivas que nos presentó Luis Ángel, superada esta etapa, entra el paciente en un estado estable, donde hay una reconstitución de esta inmunodeficiencia aguda, y el paciente está así por muchos años hasta que llega a la etapa de SIDA. Entonces vean la relevancia de saber y conocer esto de síndrome retroviral agudo, que les digo, para ustedes que por ahora van a salir al primer nivel de atención, quizá esto sea lo más importante del conocimiento, ¿no? Y el otro punto es ahí lo que dice, que en esta etapa lo que vamos a tener son pruebas serológicas negativas o indeterminadas, por lo que va a ser difícil hacer el diagnóstico si consideramos solo estas posibilidades, aunque ya arriba dijeron que las pruebas de ELISA de cuarta generación cada vez están acortando ese periodo de ventana que antes era de alrededor de 2-3 meses, ¿no? Muy bien, Luis Ángel, sigue con tu plática. Ya todos van a tener oportunidad de leerlo, porque ya se los pegué aquí en el chat. Síguele, Luis Ángel. Porque Yusef está desesperado por la siguiente parte. Yusef? Sí, doctor. Bueno, al pie del cañón. Adelante, Luis Ángel. Gracias, Atala. Ok. Ya ven la presentación, ¿no? Ya la vemos. Bueno, pues, como ya comentaron, como ya comentó el doctor, yo voy a dar el diagnóstico cuando ya se tiene una sospecha de la infección o ya progresó la enfermedad a etapas más avanzadas, o se tiene presencia de factores de riesgo y con los síntomas de enfermedad avanzada. Bueno, en la demostración o en los exámenes de laboratorio que se realizan para confirmar la presencia de anticuerpos contra VIH, se tienen dos estudios que son el ELISA y el Western Blot. El método más utilizado es el ELISA, con una sensibilidad y especificidad que va del 95 al 99%. Puede ser negativo en pacientes con infección temprana, como ya vimos en el artículo, no se detecta. En las primeras 8 o 12 semanas, cuando la ELISA resulta positiva, se recomienda realizar una segunda prueba más específica, como la Western Blot, que tiene una especificidad del 100%. Se considera como persona infectada o seropositiva a quien tenga 2 resultados positivos de pruebas de tamizaje de anticuerpos y prueba confirmatoria positiva. Si el lugar en el que nos encontrábamos no contábamos con una prueba confirmatoria, pero el cuadro clínico es sugestivo, con las 2 pruebas de tamizaje distintas es suficiente para considerar una persona infectada. Y también se puede realizar la prueba de PCR para confirmar si no se tiene Western Blot, se puede confirmar con PCR. En niños, la prueba de PCR es usada para identificar y amplificar la secuencia de ADN proviral del VIH en células mononucleares de sangre periférica. La prueba de polimerasa en cadena de ARN, que detecta ARN viral libre en el plasma, es la más utilizada y tiene 90 a 100% de especificidad a los 3 meses de edad. Las pruebas de anticuerpos, incluyendo pruebas rápidas, no se deben usar en menores de 18 meses, debido a que son positivas por transferencia transplacentaria
de anticuerpos maternos, por lo tanto se tiene que recurrir o se recurre a pruebas virológicas. Bueno, la clasificación de la enfermedad, esa clasificación es en... Pues regrésate tantito a esto del diagnóstico. ¿Sí? Bien, entonces aquí nos acabas de decir que el diagnóstico lo tenemos que hacer con 2 pruebas, ¿no? Que pueden ser 2 pruebas serológicas o una prueba viral y una prueba serológica. Antes hacíamos 3, ¿sí? Pero con la modernización de las pruebas, pues con 2 sería suficiente. Habitualmente en las etapas ya avanzadas de la enfermedad, una vez superado el periodo de ventana, utilizamos el ELISA para VIH, que tiene 95% de sensibilidad. Esto quiere decir que nos queda una incertidumbre del 5%. Y para resolver esa incertidumbre del 5%, utilizamos una prueba de Western Blot que es 100% específica. Y ya con esto resolvemos las 2 partes de las pruebas diagnósticas, que son una muy sensible y una más específica que sensible, y con eso aseguramos el diagnóstico. Esa es una de las opciones. La otra es que hagamos una PCR viral, ¿no? Para demostrar el virus. En el caso de los recién nacidos, ¿sí? Ya nos dijo Luis Ángel que los recién nacidos, si la mamá es ELISA positivo, Western Blot positivo, pues el bebé va a nacer con ELISA positivo, Western Blot positivo, y eso no quiere decir que esté infectado, a menos que tenga un cuadro clínico, ¿no? Si nace un bebé desnutrido, con datos de meningitis, con datos de hepatitis neonatal, ¿sí? Entonces ya la cosa cambia, ¿no? Entonces ya en realidad, si viene de una madre infectada y viene sintomática, pues casi podríamos decir que el paciente está con enfermedad. Pero en muchos de los casos el bebé nace bien, sin datos clínicos anormales, y entonces ahí es donde tenemos el problema. Entonces las pruebas serológicas no nos sirven. Eso no quiere decir que no nos sirven en este momento para el diagnóstico, pero nos van a servir posteriormente. ¿Sí? Una basal serológica de ELISA, por ejemplo, ¿sí? Nos puede servir porque si el paciente no está infectado y no tengo PCR, esperamos que ese ELISA positiva desaparezca entre los 6 meses y el año. O sea, el tiempo de la vida media de los anticuerpos maternos. ¿Sí? Si los anticuerpos persisten, es porque está produciendo el bebé sus propios anticuerpos y por lo tanto se infectó. Esa es la manera en la que hacíamos el diagnóstico antes de la época del PCR. O antes de que decidiéramos usar PCR como diagnóstico. Tendríamos que esperar si el paciente no tenía datos clínicos o a que tuviera datos clínicos para decir, no, sí está infectado, o a que persistieran los anticuerpos después del año. Entonces ya había pasado un año. Ya se había perdido un año. La otra alternativa era la determinación de antígenos. ¿Sí? Pero muchas veces no estaba a nuestro alcance. Entonces ahí teníamos un problema que se resolvió cuando empezamos a utilizar el PCR para el diagnóstico neonatal. Y es problema resuelto, ¿no? Entonces, en el neonato, en las primeras semanas de vida, lo que usamos es el PCR para el diagnóstico. También utilizamos antígeno P23, antígeno P24, pero en realidad eso ha sido desplazado por PCR. Síguele, Luis Ángel. Ok. Bueno, nos quedamos en la clasificación. Esta clasificación se basa principalmente en datos clínicos del paciente y que tengan un diagnóstico de VIH confirmado. También esta clasificación puedes recalcar que es para personas mayores de 13 años, adolescentes y adultos. Esta es importante para determinar el manejo y el pronóstico de los pacientes. Una vez clasificado, el paciente no puede ser reclasificado a una categoría menos grave, aun si las condiciones clínicas de la persona mejoran. Para clasificarlo se debe tener en cuenta, bueno, más adelante vamos a ver que también la cifra de linfocitos es necesaria para clasificarla.
pero en general la categoría usada con letras ABC solo pues define el estado clínico de la persona. La categoría A es el paciente asintomático o que no tiene las condiciones de los pacientes que entran en las categorías B y C. Por lo tanto, es tenido alguna enfermedad o infección relacionada con el SIDA o alguna otra infección que pueda pues, empeorar la condición del paciente. Son totalmente asintomáticos y entran en esta categoría. En la categoría B son los pacientes que no son asintomáticos, que tienen el diagnóstico, pero ya han presentado enfermedades, pero que esas enfermedades no entran en la definición de lo que es el SIDA, que más adelante se presenta un cuadro, salvamos un cuadro que presenta todas las enfermedades relacionadas con el síndrome de inmunodeficiencia. Entonces, estas personas no tienen esas enfermedades, pero no están asintomáticos, o sea, pero no están sanos. Entonces entran en esta categoría. Y la categoría C son los que ya cumplen con el cuadro del SIDA, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Bueno, esas son todas enfermedades que pueden complicarse y la persona puede presentar este cuadro del síndrome de inmunodeficiencia, que van desde infecciones bacterianas, como ya mencionamos, infecciones oportunistas, hongos, hasta en desarrollos de neoplasias. Y bueno, esa es la categorización ya según el recuento de CD4 y el estado clínico de la persona, que va desde la ABC hasta el recuento de mayor de 500 linfocitos por milímetro cúbico, de 200 a 499 linfocitos por milímetro cúbico y menos de 200 linfocitos por milímetro cúbico. Y cada una de estas categorías se puede agrupar en los diferentes grupos según la categoría clínica, ya sea A1, A2, A3 y así sucesivamente. Y bueno, los objetivos del tratamiento con antirretrovirales es disminuir la replicación del virus hasta niveles indetectables con el fin de preservar el sistema inmune y así mejorar la calidad de vida y disminuir la mortalidad y mortalidad. Hay una controversia en si el tratamiento debe empezar de manera agresiva en las etapas tempranas, ya que se ha demostrado que iniciar ese tratamiento en etapas tempranas puede lograr el control de la replicación antes de que el virus evolucione, y esto promueve a preservar la función del sistema inmune. Pero también dicen que ese tratamiento puede hacer que el virus mute y pues tener una resistencia ante los fármacos, desarrollar la resistencia ante los fármacos. Retrasar la terapia hasta más adelante, cuando el paciente tenga un curso clínico más avanzado, puede resultar en menor aparición de virus resistentes a los medicamentos e incluso puede mejorar la adherencia debido a que el paciente se siente mal y pues necesita o se siente necesitado de recibir un tratamiento y se pega más a y o sea, el apego es mejor que en los pacientes asintomáticos que no sienten esta necesidad. Entonces, pues hay quienes, o sea, bueno, según igual las condiciones clínicas individualizadas de cada persona, se va al tratamiento. Pero pues existe esas dos presentaciones clínicas. Y bueno, se debe dar el tratamiento individualizado con base a la eficacia virológica de los fármacos, factores que pueden afectar de la adherencia al tratamiento de la persona, ya sea el número de píldoras, frecuencia de dosis, interacciones con otros fármacos o toxicidad, incluso, o sea, y también se debe considerar como comorbilidades e incluso la adicción del paciente a otras sustancias que pueden interferir en el tratamiento. El tratamiento se basa en 3 fármacos, 2 inhibidores de transcriptasa inversa, más un inhibidor no nucleósido de la transcriptasa inversa, o un inhibidor de proteasa reforzado. Y
si fallan los regímenes de tratamiento administrados, se deben de ir a más complicados, pero estos usualmente traen un mayor número de píldoras y mayores efectos adversos. Y abajo observamos la tabla con todos los, bueno, no todos, o hasta ese momento eran los fármacos antirretrovirales disponibles, ordenados en orden alfabético. Y bueno, además de todo lo mencionado, el inicio del tratamiento debe valorarse siempre con base a la cuantificación del linfocito CD4. Debe prepararse el paciente ofertando distintas opciones, adaptando el esquema terapéutico al estilo de vida, comorbilidades, interacciones posibles y valorando el riesgo de mala adherencia, como ya habíamos comentado. Condiciones que pueden afectar a la adherencia de la persona es el bajo nivel de educación, cambios relacionados con la edad, el estado psicosocial de la persona, los estigmas que pueda presentar ante la sociedad, el abuso de las sustancias, dificultad para la toma de medicamentos, esquemas muy complejos que pueden confundir al paciente y efectos adversos que estos puedan traer y disminuir la adherencia de la persona. Y bueno, el CUMATE presenta pues esas indicaciones para el inicio del tratamiento, que en general son un recuento del linfocito CD4 menor a 500 células por microlitro, que presenten alguna clasificación B o C de la clasificación que ya presentamos antes, que tengan comorbilidades, por ejemplo, nefropatía asociada a VIH, hepatitis crónica por B o C, o sea, ya sea por el virus de hepatitis B o C, que sea mayor a 55 años, que tenga un riesgo cardiovascular elevado o antecedente de enfermedad vascular cerebral, con un trastorno neurocognitivo, neoplasias, y que presente riesgo de transmisión, y es de mujeres gestantes, por transmisión heterosexual, transmisión sexual entre varones, y se debe considerar el inicio de tratamiento antirretroviral si el paciente así lo solicita, independientemente del conteo de linfocitos, y tomar en cuenta si se encuentra apto para el uso de fármacos. El tratamiento en niños debe iniciarse en todos los niños que presenten ya el síndrome o síntomas severos que entren en la categoría C y la mayoría de las condiciones clínicas de la categoría B. Cabe recordar que la clasificación de los niños es similar a la de los adultos y adolescentes, solo que incluye unas variables más, solo que no lo añade en esa presentación. Bueno, también en niños con infección por VIH menor a 12 meses, independientemente de su estado clínico, linfocitos CD4 o carga viral, se debe iniciar el tratamiento. En niños con infección mayor a un año que sea asintomáticos o sea asintomático leve, con los siguientes valores de conteo de CD4, 1 a menos de 3 años con cuenta de menor a 1000 células por milímetro cúbico o CD4 menor al 25%, de 3 a menos de 5 años con cuenta de CD4 750 células por milímetro cúbico o CD4 menor al 25%, y mayores de 5 años con un recuento de CD4 entre 350 y 500 células por milímetro cúbico. Todos estos indicadores, en todas estas presentaciones clínicas se debe iniciar el tratamiento. Niños con infección por más de un año de edad con niveles de RNA de VIH confirmados con más de 1000 copias por mililitro de sangre, se debe iniciar el tratamiento también. 100.000 copias. Y bueno, una vez iniciado el tratamiento, se debe dar un seguimiento a los pacientes. Se debe monitorizar la respuesta terapéutica, cuantificando los linfocitos y carga viral. Esta debe hacerse a las 8 semanas iniciada la terapia y posiblemente cada 6 meses en pacientes con control virológico adecuado y sostenido. Se considera una respuesta adecuada cuando el paciente tiene un incremento de 50 a 100 células por milímetro cúbico en el primer año.
Otras consideraciones son que los pacientes con esta infección deben ser considerados como de alto riesgo de, de padecer enfermedades crónicas relacionadas con niveles elevados de colesterol. Mantener el colesterol LDL bajo, por debajo de 100 miligramos por decilitro, y una suspensión del tabaquismo de manera inmediata. La prevalencia de alteraciones metabólicas de hidratos de carbono es mayor en pacientes con infección por VIH, con una incidencia de 4 veces mayor de padecer diabetes mellitus en la población general, y en general tienen un mayor riesgo de padecer cualquier trastorno metabólico. Entonces, todos esos valores deben ser controlados y suspender cualquier otro factor de riesgo que se pueda controlar para evitar esa progresión. Y la metformina sigue siendo la primera opción farmacológica, excepto en pacientes con lipoatrofia marcada, por el riesgo de lactoacidosis o enfermedad renal avanzada, para el control de la glucosa. Otras consideraciones que tienen un riesgo 3.87 veces mayor de padecer una enfermedad renal crónica, igual porque el virus se puede adherir a las células epiteliales de los riñones, entonces puede provocar este fallo renal. También debido al tratamiento antirretroviral pueden presentar disminución en la densidad mineral ósea, y se recomienda dar tratamiento sustitutivo y minimizar los factores que incrementen el riesgo de fractura en pacientes con infección por VIH. También se recomienda evaluar la presencia de depresión al momento del diagnóstico y antes de iniciar terapia antirretroviral, más si entre sus componentes está el efavirenz. La demencia asociada al SIDA se define como la presencia de trastorno marcado de la función cognitiva, una marcada interferencia en el funcionamiento diario y ningún dato de otra causa, y se debe considerar las posibilidades de actividad del VIH en el sistema nervioso central por medio de estudios que incluyan carga viral en el líquido cefalorraquídeo y proporcionar esquemas con alta penetrancia al líquido cefalorraquídeo. Y por el momento es todo. Esto fue un breve resumen de todo lo que incluye. Gracias. Muy bien, Ángel, gracias. Bueno, no vamos a entrar en mucho detalle en la clasificación y el tratamiento, ya se las dijo Luis Ángel, ahí están. Sí, nada más decirles que ahí en los cuadros donde está la clasificación, pues es el cuadro clínico del SIDA, ¿sí? La clasificamos con base al cuadro clínico, y ustedes ya vieron que en realidad los datos clínicos que están ahí en esos cuadros, pues no son cuadros no son datos que son causados directamente por el virus, sino que son enfermedades las que están puestas allá: tuberculosis, histoplasmosis, cánceres de piel, o sea, diversidad de cosas que son las manifestaciones clínicas, y desde luego la medición del estado inmunológico del paciente. Entonces, esos cuadros que están en la clasificación explican perfectamente y claramente cuál es el cuadro clínico que podríamos encontrar en síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y con base a esos cuadros pues está también el tratamiento que cae en el terreno de una subespecialidad, y el seguimiento que se hace básicamente con el recuento de linfocitos y con el estado de la carga viral, ¿no? Eso es lo que ustedes tendrían que saber, pero aquí lo más importante es que lo puedan identificar, que lo puedan diagnosticar y que lo sepan referir. Eso sería lo más importante en este caso. Muy bien, vamos a ver. Voy a hacer una encuesta ahorita y le voy a pedir que por favor levanten la mano los que tomaron mecanografía en la secundaria, o los que escriban rápido con computadora, casi a la velocidad de la voz. ¿Nadie? Paula. Sí, yo tomé mecanografía, pero ¿Y pues qué ahorita estoy en mi tableta, no estoy en mi computadora. está en su tableta y no puede escribir en su tableta? ¿Se le dificulta mucho?
Solo nos va a No. ayudar a escribir. ¿Sí? Ok. Sí, no. Entonces, híjole, entonces solo Paula nos puede tomar los apuntes rápido, ¿eh? Ya nos ganó porque ella puede escribir todo lo que le decimos y además lo puede conservar y lo puede releer, ¿no? Que es más rápido leer que ver los videos. Está muy lento los videos. Paula, dentro de la carpeta, voy a compartir mi pantalla, Paula, para que vea. Luis Ángel, dame un número. 5. El 5. ¿Quién es el 5? A ver. Carlos Gorrales. Carlos, Sí, doctor. dame un número, Carlos. Claro. 967. 17. 17. Carlos Gorrales, entonces tu compañero de batalla va a ser Julio. Carlos y Julio. Julio, ¿estás? Julio. Julio no vino a clase. Vamos a tomar el que sigue de la lista. Milton. Buen día, doctor. Hola, Milton. Agregamos otros más. Entonces, a ver, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién fue? A tipear, creo que soy yo. Nada más va a ayudar, exacto. Pero Mire, ahí en la carpeta de archivos, en la mía, de general, está este que dice caso clínico 2. Ábralo, por favor. Y vamos a ver esto, que ya están viendo todos. ya. ¿Ya lo tiene? Sí. A ver, no tiene que escribir, no lo tiene que escribir tal cual. ¿Sí? Nos puede escribir lo que nos da una idea de lo que Carlos o Milton nos van a decir. ¿De acuerdo? Entonces vamos a revisar, jóvenes, atentos todos, porque de repente Carlos o Milton puede pedir que otro de ustedes les ayude. Y los que tienen que hacer los demás es abrir las diapositivas de Luis Ángel para que podamos, ¿sí? Para que le ayuden a Carlos y a Milton. Entonces vamos a ver el caso de un varón de 17 años de edad, ¿sí? Cuyo padre orgulloso lo llevó a su primera vez, como solía suceder hace algunos años. ¿Sí? Y tuvo su primer contacto sexual con una sexo servidora. Pero semanas después se enteró, le dijeron que esa sexo servidora es o era portadora de VIH-Sida. Pues imagínense ustedes la impresión de esos papás y de ese paciente solo cuando oye el nombre, se escandaliza, ¿no? Se espanta. Pues aquí la pregunta para Carlos y para Milton, primero Carlos y después para Milton. Carlos, ¿qué otra cosa necesitaría saber de este caso clínico? Si asumimos que ese contacto sexual fue hace 2 semanas. Pues creo que primero le preguntaría si tuvo algún anticonceptivo, específicamente condón. Póngale ahí si usó condón. A ver, si me dices, Carlos, algún anticonceptivo, ¿cuántos conoces? A ver, yo soy inexperto.
Pues creo que para el sexo masculino, para hombres, hay muy pocos actualmente. Creo que el condón es el más conocido y hay muchos que están todavía en revisión. A ver, nada más dime alguno porque yo no sé, no soy inexperto en este tema. Soy un niño comparado contigo, Carlos. ¿Masculino o puede ser también femenino? Masculino, masculino. Pues el único que protege contra alguna enfermedad de transmisión sexual es el condón. Prevenir embarazos, vasectomía tal vez. Creo que están en desarrollo pastillas anticonceptivas. Perfecto, entonces esa es una cosa. Milton, aquí nos dijo Carlos que él preguntaría si en esa relación sexual usó un condón, porque el condón pues evita la posibilidad de alguna manera que haya una transmisión por el VIH, no al 100%, pero sí la limita. Sí, recordar que entre las cosas que nos dijo Luis Ángel es que el riesgo de una infección por un contacto sexual anal receptivo, no receptivo, el otro, era 1% alrededor. Entonces, en este caso, sin condón sería menos del 1% y con condón, pues sería, ustedes pónganle muchos ceros adelante, ¿no? Milton. Sí. ¿Qué otra cosa te gustaría preguntarle y qué comentarías de lo que dijo Carlos? Pues considero adecuado lo que dijo mi compañero porque pues siento que es la primera pregunta que yo haría respecto a por lo que usted menciona, ¿no? Si hay condón, pues reducimos drásticamente las posibilidades de contagio. También podríamos preguntar el tiempo, es que también no sé si es inadecuado preguntar, pero el tiempo de exposición a los fluidos corporales, ¿no? A ver, entonces, pues a ver, escríbenlo por allá. Ponga ya igual que Carlos en los preservativos y luego el tiempo de exposición a fluidos. A ver, también yo no tengo experiencia. A ver, para una primera vez, sí, todos hemos tenido una primera vez, los que ya lo tuvimos, ¿no? ¿Cómo cuánto tiempo tú le calculas para que le preguntes eso? Pues a lo mejor muchos terminan antes de empezar, ¿no? ¿Podríamos poner más o menos 10 minutos, tal vez? Ah, está bien. No les preguntes eso. Le puedes preguntar, pues sí, a esa edad te habrás dicho que no empezó y ya había terminado, ¿no? ¿Qué otra cosa le preguntarías? Ya nos diste una. Estoy bromeando para que no se nos olviden estas cosas, ¿no? ¿Qué otra cosa podría ser de utilidad? En los factores de riesgo nos pusieron varias cosas que vale la pena preguntar, ¿sí? Porque aquí les estoy poniendo que tuvo su primer contacto sexual con una sexoservidora. ¿Qué otra cosa podría bueno, es que esto incluye muchas cosas. Digo, si es una persona que también puede tener relaciones con una sexoservidora, también está expuesta a otras cosas por el tipo de vida que al parecer está llevando. Entonces también podríamos pero vamos a centrarnos en esta, Víctor. Vamos a centrar en los factores de riesgo, en esto. Ahorita estamos en esto. ¿Qué otra cosa te gustaría preguntarle? Si hay alguien que por ahí quiera ayudar. Si él tuvo contacto sexual con otras personas. Es su primera vez, ¿eh? Pero después de eso pudo tener otras veces, ¿no? Con otras personas y contagiar. Tiene 2 semanas, no es tan bravo. Está empezando. Pero está bien, vamos a ponerle. Si ha tenido después de esta otra relación sexual. Ahí escríbale. Lo más probable es que no. Milton está hablando, ¿no? Escríbale ahí con Milton. Con otro contacto sexual. A ver, ¿alguien quiere aportar? Carlos, ¿qué entiendes por contacto sexual? Carlos. Sí, doctor, disculpen, hay un poco de ruido. Detente. A ver, espérate. Tú vas a corresponder. Francisco, tú que levantaste la mano. Vamos a poner a Francisco allá abajo.
por favor. Paula. Iba a Francisco. comentar eso, que no necesariamente el contacto sexual es coito, entonces preguntar específicamente si hubo penetración. Porque puede haber sexo oral y ese también es... Exactamente. A ver, póngale ahí lo que dijo Francisco, especificar cómo fue el contacto sexual. Además fueron unos besitos nada más, ¿no? Ahí donde está Francisco, Paola, por especificar, preguntar cómo fue el contacto sexual. Ya nos dijo allá Luis Ángel que dependiendo de la modalidad del contacto sexual es el riesgo. ¿Sí? Y aquí no le hemos preguntado cómo fue, ¿no? ¿Qué tal si solo fueron unos 3, 4 besitos y ya acabó el asunto? Y ya estamos haciendo un escándalo. O fue una papachadita y le dijo, vete por ahí, hijito, la próxima será la buena. O cosas así. ¿Sí está por ahí, Paula? Sí, es que tarda en cargarse. Pues ya lo escribió. Nada más solo me dice ya lo Sí. escribí para que esperemos, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces eso es muy importante. Es muy importante porque ahí nos puso Luis Ángel una gráfica donde nos dice, si fue esto es este riesgo, si fue esto es este riesgo, si fue esto es este riesgo, si fue esto es este riesgo. Entonces antes de empezar a preguntar qué cosa es, ¿cómo fue el contacto sexual? Entonces si le podemos poner allá donde está el cuadro clínico, Paula, debajo ponerle claramente que el contacto fue un coito vaginal. Entonces ya estamos hablando de que el riesgo existe en un porcentaje menor al 1%, pero existe. ¿Alguna cosa más que quisieras preguntarle, Carlos? Milton, Francisco, que ya se metió aquí al relajo. ¿Tienen clase ahorita? ¿Tienen alguna clase? Ah, sí, es cierto, doctor, sí tenemos. Sí tienen alguna clase. Sí, terapéutica. Perfecto. Entonces, bien. Vamos a retomar esto en la siguiente clase. ¿Sí? Ahí está para que lo lean. Y nos vamos a ir con lo mismo. Con Carlos, con Milton y Francisco, con lo que sigue, y con esto vamos a empezar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ni modo, ¿no? Se nos ganó el tiempo. Ahí está ahí ¿cómo se llama? El archivo. Lo volvamos a retomar la siguiente clase. Paula nos va a seguir ayudando. ¿Paula tiene computadora? ¿O solo usa la tableta? Sí, tengo computadora, solamente que mi computadora no agarra el Teams. No, pues entonces seguir haciendo con la tableta, ¿no? Sí. Conéctale un teclado a la tableta. Se puede. Sí, tengo uno. Bueno, entonces seguimos la siguiente clase con esto, pero además la siguiente clase ya vamos a entrar al último bloque de ¿cómo se llama? Voy a cerrar. Registren su asistencia, por favor. Vayan registrando su asistencia. Doctor, Creo que no está ¿está disponible, doctor. No está disponible. Permítame entonces. Antes de que se vayan, déjenme ponerla disponible. Creo que no está ni la lista. Ingresar. Vamos a ver. Aunque yo puedo, ¿saben qué? Ahorita la voy a descargar de aquí y yo se las pongo. Ya la descargué. Ya está, ya la descargué, yo se las voy a poner. Ya está descargada de Teams. Bueno, entonces, la siguiente clase empezamos, creo que con hepatitis del programa. Sí, doctor. Es el último bloque. Y sí, vamos a ver hepatitis A, B, C y D. Y del 25 al 26, pónganse de acuerdo para no repetir mucho el cuadro clínico. Y nos vemos entonces el lunes. Esténse pendientes vean la película, porque ahí voy a poner la tarea para que la resuelvan. ¿De acuerdo? Ok, Que doctor. tengan buen fin de semana.